El asesinato a Fernando Báez Sosa, cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, pone al descubierto el gran problema que viene atravesando la sociedad argentina, esto es, la violencia en todas sus manifestaciones, los puñetazos, las patadas, los crímenes, las armas blancas y también de fuego, son recurrentes, forman parte de lo cotidiano. La violencia que caracterizó al hecho protagonizado por los rugbyers nada tiene que ver, a mi juicio, con el ejercicio de ese deporte. La causa es el hábito de participar de escenas de pugilato y de dar rienda suelta a sus intenciones. En cualquier ámbito o circunstancia lo han hecho. Y hay algo para destacar, no importa ante una patada, un puñetazo, una herida de arma blanca, la vida ajena. La omnipotencia, la soberbia, la demostración de poder sobre el otro u otros, el creerse invulnerable, el desamor, la insatisfacción, son algunos de los indicadores de violencia. Esto es remanente, es permanente, un importante flujo poblacional no tiene límites y esto está probado en muchos casos, no solamente en este lamentable, deleznable al cual asistimos. Ese flujo poblacional no mide las consecuencias del daño que ocasiona y esto es gravísimo porque estamos en presencia de seres irracionales que generan, sin lugar a dudas, episodios lamentables. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, es un gusto estar con ustedes, estamos en vivo por televisión regional, empezamos así, de esta forma, el primer programa de febrero y vamos a darle paso, sí, ahora a nuestra primera invitada, está con nosotros Nadia Casafú, consultora psicológica, facilitadora grupal, docente de la cátedra de Counseling, diplomada en adicciones. El tema que nos convoca hoy es consumos problemáticos, adicciones, desde el enfoque precisamente del counseling. La saludo formalmente. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Nadia? Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar acá, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es el counseling? ¿Es un método en realidad? El counseling es una terapia. El creador del counseling es Carl Rogers. Él en 1944 es un psicólogo estadounidense. En 1944 él crea su primer centro de counseling y viene a Argentina en el año 1987, que lo trae el señor Sánchez Bodas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el counseling? Es una terapia de ayuda que trabaja sobre los terrenos de la prevención, sobre la promoción y el bienestar y desarrollo de los individuos. No tiene como objetivo curar patologías mentales, sino más bien trabajar sobre la prevención de estas patologías. Es decir, que nosotros trabajamos con lo que se llama las personas sanas. ¿A quién denominamos de esa forma? A las personas que entienden que tienen una situación problemática, un problema, una crisis, más allá de la magnitud que ésta tenga, entienden que existe y que no tienen las herramientas para poder llevarla adelante, digamos, una solución. Entonces nosotros los counselors lo que hacemos es un acompañamiento en búsqueda de esas herramientas. Hay un montón de características que debe tener un proceso psicológico de counseling. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay 3 características básicas que tiene que tener el counselor, que es la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional. ¿Qué es lo que esto crea? Esto crea una atmósfera conforme, una atmósfera de seguridad, de confianza, en donde el consultante se puede sentir a gusto y ahí puede explayarse, y en este encuentro entre consultante y counselor se va brindando esta ayuda desde el enfoque centrado en la persona. ¿Qué es esto? La relación entre consultante y counselor. Nadia, el counseling o el counselor orienta, pero no aconseja. No, nosotros no aconsejamos, nosotros acompañamos
al consultante porque creemos que una de las aristas es la tendencia actualizante que consideramos en el counseling, y la tendencia actualizante consta de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad absoluta de poder resolver una situación. Lo que pasa que no nos dimos cuenta, no encontramos la forma, no encontramos las herramientas, entonces nosotros acompañamos, es un proceso de acompañamiento para que ese consultante pueda encontrar desde sí mismo las herramientas y no dependa de que otro se las esté brindando. O sea, el counselor lo que hace es escucha, brinda un sentido empático hacia el otro, Exacto. pero deja que el otro resuelva los inconvenientes. Exacto. Nosotros acompañamos mediante reflejos, mediante una comunicación en la cual tomamos palabras que nos van dando, hacemos como una limpieza de las ideas. Entonces, en esta comunicación fluida que se va dando, la persona se va escuchando. Porque muchas veces nosotros no nos escuchamos. Entonces, la persona, al ir escuchando, va entendiendo lo que está diciendo. Entonces, en ese entender lo que estás diciendo, va, sin darse cuenta, va encontrando la solución o va encontrando orígenes de situaciones que le están generando un malestar en este momento. Nosotros trabajamos sobre el aquí y ahora. No trabajamos sobre un pasado ni trabajamos sobre un futuro, ¿sí? De la única forma en la que miramos un pasado es trayendo ese pasado en consecuencia aquí y ahora. Es decir, no vamos a trabajar con lo que pasó en tu infancia, sino ¿qué recordás hoy? Hoy, cuando vos lo recordás, ¿qué es lo que te pasa cuando tenés ese recuerdo? O sea, sobre la emoción que estás teniendo aquí y ahora. Nadia Casafú, ¿y cuál es el rol que cumple el counseling en las adicciones? Bien, nosotros, yo por ejemplo en mi caso que trabajo con el tema de consumos problemáticos, si vamos a la definición que te di anteriormente, nosotros no podríamos trabajar con con adicciones. ¿Por qué? Porque está considerada una patología. De la única forma en la que nosotros podemos abordar el consumo problemático es a través de un equipo interdisciplinario. Es decir, yo trabajo a la par con un psicólogo y un psiquiatra, ¿sí? Entonces, yo me encargo de todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal del individuo, que ese es el objetivo del counseling, el desarrollo del individuo, y el psicólogo se va a encargar de lo que es la patología, el psiquiatra se va a encargar si necesita una medicación. Entonces, sola no podría, porque no tengo las herramientas como tiene un psicólogo para poder abordar este tipo de problemáticas. Hay consultas permanentes entre ustedes, digamos. Yo trabajo con un equipo interdisciplinario, claro. donde yo trabajo, aparte que trabajo en mi consultorio, trabajo en una comunidad terapéutica, nosotros trabajamos en equipo, tenemos el equipo psicológico. Entonces, continuamente se trabaja, se aborda esta problemática, tomamos decisiones en conjunto, estamos en comunicación constantemente, porque yo no estaría habilitada para abordarlo de manera directa, ¿sí? Estaría haciendo algo incorrecto en cuanto a la profesión, porque, repito, nosotros los counselors no tenemos herramientas para trabajar con patologías mentales, y esa es una de las características que nos diferencia de los psicólogos. ¿Y en qué momento, digamos, se deriva un psicólogo o una psicóloga? Bueno, cuando una persona viene, vos no lo ves y decís, tiene una patología X. No, a través de varios encuentros hay rasgos que vos tenés que tener. Nosotros cuando estudiamos en la carrera estudiamos la parte de psicopatologías, entonces hay rasgos que quizás nos llamen la atención y automáticamente tenemos que derivar a una interconsulta. Entonces, si el psicólogo nos dice, no, está todo bien, podés seguir vos, bueno, sí, sigo. Si no, directamente lo atiende el psicólogo. O sea, para mí es indispensable trabajar con este tipo de profesionales. O sea, yo lo abordo de esa forma, porque es una manera completa para poder hacer una ayuda efectiva. Es importante destacar que cuando uno habla de adicciones, lo está haciendo en un plano general, ¿no? Porque generalmente lo que hacemos es, nos centramos solamente en drogas. Y otro error que por ahí se comete a veces en los medios de comunicación, y esto, digamos, lo escucho permanentemente, es decir drogas y alcohol. El alcohol también es una droga. Tal cual. Es decir, que quieran ponerle más de una vez un peso inferior a lo que es el consumo de una sustancia, no significa que no sea una droga. Es completamente adictivo. Hoy en día tenemos índices de alcoholismo extremadamente altos. El salir y dejar de consumir alcohol genera un proceso muy arduo, con un montón de consecuencias sobre el individuo. Y esto también para remarcar que no todo lo que está permitido significa que está bien. O sea, por ejemplo, el cigarrillo también es súper adictivo
ejemplo que sucede es el tema de los psicofármacos. Están permitidos, son recetados bajo lo que es un profesional de salud, pero muchas veces la persona genera un hábito, genera un consumo problemático sobre esto, entonces ya deja de ser una ayuda, sino que empieza a ser un inconveniente este consumo. Claro, ¿Sí? claro. Entonces no todo lo permitido significa que está bien. Nadia, ¿y cuál es tu mirada sobre la iniciación a temprana edad de algunos adolescentes, ¿no?, en el mundo de la droga? Hoy estamos viviendo en una sociedad, si bien es una sociedad consumista, hoy la adolescencia está muy sumergida en todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos. Dentro del área de salud ya no hablamos más de adicciones porque la Organización Mundial de Salud lo categoriza como consumos problemáticos. Los adolescentes tienden a tener esto de los extremos, en esto de conocerse en busca de su identidad, van a los extremos, a lo que va a la manada, porque están buscando pertenecer. Y en este pertenecer está lo que está más al alcance. Hoy tenemos estas salidas que son, antes de ir al boliche nos juntamos y se toman todo y quedan doblados antes de llegar al boliche, y todo es fácil, de fácil acceso en este tiempo. Y no solamente los que son consumos de sustancias, vamos a esto, el celular. ¿Cuántas horas pasan en las redes sociales? Porque de eso muchas veces no se habla. Exacto. Entonces eso también es un consumo problemático. El internet, las redes sociales, el teléfono, la pornografía. ¿Cuándo escuchamos hablar de lo que es la pornografía como adicción? Muy pocas veces se habla. Y la cantidad de personas que tienen este consumo que destruye hogares, que destruye familia, es increíble. Pero es algo que está como muy guardado, y de esas cosas es como que, bueno, no daña a la persona. Sí, destruye familias, destruye a la persona, porque Seguro. es un consumo masivo lo que está teniendo, ¿sí? Incluso el daño al cerebro, ¿no? Totalmente. El impacto que tiene el consumo de estupefacientes en el cerebro. Muchísimo. Como también el tema del alcohol. O sea, como lo hemos hablado, a nivel cognitivo es increíble lo que destruye el alcohol. A nivel de los órganos, cómo se van destruyendo las mujeres, todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos, como el tema con sus periodos menstruales, no tienen más sus periodos, tienen infecciones, o sea, es terrible lo que es. Y el alcohol destruye automáticamente la parte cerebral, la parte cognitiva. Las personas se olvidan de hasta lo que vivieron ayer, empiezan los temblores en su cuerpo cuando están en un estado de deshabituación. Es muy, muy, muy dañino. Escuché minutos antes que trabajás en una comunidad terapéutica. Sí. ¿Cuál es esa comunidad y, bueno, qué tipos de terapias se abordan allí? Bien, yo trabajo en Fundación CREA. Fundación CREA es una fundación donde están distintas casas. Está la casa de mujeres, adolescentes, varones y niños, que es un hogar de niños. Yo actualmente trabajo en la casa de mujeres. Nosotros abordamos desde distintas técnicas, por ejemplo, desde las chicas están internadas, o sea, viven en ese lugar, no es un centro de día. Ellas tienen sus labores, tienen sus actividades, tienen los encuentros conmigo, por ejemplo, desarrollo personal con distintas actividades que vamos realizando, tienen su encuentro con el psicólogo y al mismo tiempo tienen su proceso con el psiquiatra, ¿sí? Lo que se busca dentro de esa comunidad terapéutica y dentro de lo que es el counseling, lo que yo hago es que la mujer se vuelva a encontrar siendo mujer. Cuando trabajamos con una mujer no solamente trabajamos con el consumo, sino trabajamos con esa mujer como mamá, como esposa, como hija. Entonces hay un montón de aristas que tienen que ser restauradas, que no es para nada fácil. Si hablamos de índices de recuperación, es muy difícil que una mujer termine su recuperación total. Más bien los varones tienden a estar mayor índice de recuperación que las mujeres. Es un dato importante ese que estás dando. Bueno, te agradezco muchísimo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero me hubiera gustado seguir hablando de otros temas. Lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, cuando Por favor, quieras. Un gusto enorme. El gusto es mío. Nadia Casafú, consultora psicológica, facilitadora grupal, docente de la cátedra de counseling, aquí dijo presente en línea directa con este tema de consumos problemáticos. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a cumplir con todos aquellos que nos apoyan, que nos siguen, que nos acompañan. Carly Bus, Viajes y Turismo, empresa de transporte de pasajeros, traslado de corta, media y larga distancia, paseos escolares y city tour educativos, viajes de turismo y mucho más. Consulta al 341-303-8311
Ocampo 1620 de la ciudad de Rosario. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá Andrés Dallago, que es psicólogo clínico y deportivo, docente en Argentina y Chile. Trabaja con deportistas de alto rendimiento. Volvemos enseguida. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especialista en Derecho Previsional, Familia y Sucesiones. Italia, 1265 y Colombia, 2207. Rosario. Comunícate al 341-624-5578. Construcciones Medina, en la localidad de Timbúes. Albañilería, pinturas, remodelaciones y mucho más. Presupuesto sin cargo. Contacto 3476-566-799. Búscanos en Instagram como construcciones.medina. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, estamos en vivo por televisión regional y como lo anticipamos está con nosotros Andrés Dallago, fue coordinador del Departamento de Psicología del Club Atlético Newell's Old Boys, psicólogo clínico y deportivo, docente en Argentina y Chile. ¿Cómo te va, Andrés? Gracias por estar, muy amable. Por favor, Marcelo, gracias a vos por la invitación. Bueno, yo te convoqué para hablar sobre el tema frustración, sobre el tema resiliencia. Quiero aclarar que antes de editar lo que fue mi tercer libro, La Peor Derrota, que trata de aquellos jugadores juveniles que no pueden llegar a la primera, ¿no? La frustración, el fracaso, yo consulté a Andrés Dallago sobre esto de la frustración, los chicos que se frustran, y que no pueden llegar a la primera división, ¿no? Yo lo primero que quiero consultarte, Andrés, es ¿qué se entiende realmente? Porque se habla de frustración y nadie lo explica. ¿De qué se entiende por frustración? Está bueno para definir el contexto del que estamos hablando. Todo tiene que ver con las expectativas. A mí me gusta un pensamiento budista que dice la expectativa es la base del sufrimiento. Y es verdad, pues, depende de la expectativa que uno tenga, la coincidencia o no entre lo que ocurre y esa expectativa es lo que va a permitirme a mí sentirme más exitoso, más frustrado y demás. Y en el caso de los chicos en divisiones inferiores, sobre todo de los clubes formadores, como pueden ser Newell's Central, Argentino Juniors, River, las expectativas son enormes, porque hay un montón de expectativas, no solo de los mismos chicos, sino de su contexto familiar y demás, enormes expectativas, que si uno va a la estadística dice que se van a cumplir, en un caso, en un número muy chico, en un porcentaje muy chico, o sea, la inmensa mayoría de los casos, si la expectativa es llegar a primera, vivir del fútbol, ir a Europa, en la mayoría de los casos se va a vivir una frustración, si es esa la expectativa. Exacto. Sí, de acuerdo a lo que yo investigué, un 5 o un 6% de la totalidad llega a jugar en primera división. Claro, y a veces la expectativa es mucho más cerrada, porque yo hice inferiores de Newell's y yo quiero jugar en la primera de Newell's o de Central. Entonces, ni siquiera es poder triunfar del fútbol, hacer de esto una forma de vida, sino en esta división. Claro. Y quedar libre del club este ir a otro, ya es una primera frustración, o sea que el porcentaje es más chico todavía que tiene posibilidad de llegar a esa primera división en particular y vivir del fútbol después. Y desde la psicología, ¿cómo se baja esto de a una persona, cómo se le baja esto de la frustración, ¿no? Cuando tiene centrada todas las expectativas en un logro determinado, como en este caso, llegar a la primera división, ser jugador profesional, ¿cómo se hace para bajar y para conversar con esa persona, con ese chico que tiene ese objetivo, ¿no? Sí, y creo que es muy buena la pregunta y también debemos decir cómo hacemos para bajar esa expectativa al contexto familiar del chico, porque no nos olvidemos que los chicos que están en las divisiones inferiores tienen 12 años, 14 años, 16. Las expectativas de ellos suelen ser las de los padres. O sea, claro. Y yo lo he visto y me lo han dicho concretamente, o sea, ojalá me hagan contrato, porque ya me dijeron que entonces por ahí mandan a 2 de mis hermanitos acá a Rosario, ya pueden ir viviendo acá.
Entonces, si ese chico carga con una expectativa familiar, con la expectativa de sus hermanos, Entonces, bueno, ¿cómo trabajar esto? El tema es qué valor tiene la formación en clubes que forman en serio, ¿sí? Como son los dos clubes importantes de nuestra ciudad, como son muchos clubes de Argentina. ¿Qué valor tiene esa formación sin llegar concretamente a ser un futbolista profesional? ¿Tiene algún valor? Si eso no tiene ningún valor, es una pérdida absoluta. Es decir, todo se vive en blanco-negro. Ese 5% que llega, 95% está perdido, frustración, decepción. Tenemos cada vez más casos de depresión, más casos de suicidio, de chicos cuando quedan libres. La decepción familiar es terrible. Entonces, depende de cómo uno lea ese proceso. Para mí ese proceso, que yo lo he vivido y he sido parte de ese proceso, puede ser muy nutritivo para chicos. O sea, a ver, hoy estamos hablando de problemas de la sociedad, de no respeto a la autoridad, de no involucrarse en nada, que el chico está tirado en la cama con el celular, las adicciones que hablaban en el bloque anterior. Entonces, de golpe, el chico está en una institución donde le enseñan a nutrirse correctamente, a dormir, a respetar la autoridad, tiene indicadores y mediciones de su cuerpo, de cómo está nutricionalmente, deportivamente y demás. Aprende a pelear por algo, a defender, a tener un sentido, a levantarse todos los días para... Sus pares están en la calle, por ahí en la plaza, a veces ni siquiera están estudiando algo, o están estudiando algo, pero el resto del día estuvieron tirados, no hacen actividad deportiva, no tienen esa educación en valores. Entonces, ¿estos son los fracasados? Porque no vienen a jugar al fútbol, ¿no? Depende de cómo los veamos. O sea, quizás estos son los que tuvieron un aporte muy bueno de toda esa formación, que después les va a servir en un montón de trabajo, porque los valores esos sirven para después un montón de actividades de la vida, no son valores exclusivos para el futbolista profesional. Andrés, ¿y qué consecuencias tiene esto de la baja tolerancia a la frustración? Principalmente tristeza, a veces episodios agudos que no pasan a mayores y a veces hablamos de cuadros de depresión con consecuencias asociadas como puede ser las adicciones o el consumo de alcohol, porque en definitiva lo que te dicen cuando he hablado con personas cuando han pasado por esta situación de quedar libre y demás, sobre todo con la presión familiar, claro, es que se les terminó el mundo. Con lo que eso implica, ¿no? Exactamente, con esa presión familiar tenés que volver a tu casa y se vieron toda la expectativa que ustedes tenían, el hermanito que iba a venir, que lo iba a salvar, que vos no ibas a trabajar más. Bueno, no, me acaban de dejar libre. A la pieza a llorar, y eso, si no tiene una rápida contención, yo creo que hay dos trabajos muy importantes que se tienen que hacer, en el durante y en el después. Uno es aumentar la contención, y dos, entre todos, bajar la exigencia. Que le estamos dando a chicos que si no son deportistas no tienen exigencia, no cargan sobre su espalda con el tener que mantener una familia o el hermano, todo. ¿En qué otra actividad a los 17 años, 18 o 21 cuando ya están en primera, ¿sí?, cargan con esa presión económica? Si hubiesen elegido una carrera, estarían estudiando, estarían en los primeros años de la carrera, o hubiesen elegido otro trabajo, estarían trabajando sin ningún tipo de presión. Entonces, es aumentar la contención y bajar la presión. Claro. Y hay que realmente educar a las familias, hay que trabajar con los padres, porque mientras esta presión sea tan grande, y con todos los del contexto de los chicos, representantes y demás, mientras esta presión sea tan grande, bueno, no va a bastar solamente con mejorar la contención. Además hay que mejorar la contención. Hoy todavía es muy pobre el trabajo en psicología que se hace en los clubes, hay mucho más para hacer. Pero bueno, creo que una doble acción. A mí me parece que, y esto hay que tratarlo con sumo cuidado, porque hay muchos casos, no solamente en el fútbol, ¿no?, en otras áreas, donde se abandona lo que se empezó. Es decir, educativamente, o sea, en establecimientos educativos, alguien que se frustra por una mala nota, por ejemplo, incluso potenciado por los padres que le dicen, no, tenés que ser el mejor alumno. Digo, corremos el riesgo de que esta persona, el chico, deje de estudiar, deje la escuela secundaria, deje la primaria, lo que fuere, y en el fútbol ocurre exactamente lo mismo. Deja de jugar al fútbol por una frustración que, digamos, todavía nadie le anticipó que se va a ir del club, sino que por un determinado momento donde ocurre algo que le afecte sobremanera, puede dejar eso empezó y el entusiasmo que tiene, ¿no? Absolutamente, y esto lo podemos ampliar a un montón de actividades. Claro. O sea, ¿cuántas veces los chicos se anotan en un deporte, lo dejan, se anotan en algo y lo dejan? O sea, realmente tolerar la frustración, esta tolerancia a la frustración, es algo que hay que aprender y que se aprende siempre acompañado de alguien. El desarrollo de un niño, un adolescente, en la tolerancia a la frustración, solo no se va a dar. Entonces, es muy importante el contexto institucional, en todos los ámbitos, y familiar,
para ese acompañamiento, para que no se dé el cese de la práctica donde me frustro 2 o 3 veces y dejo. Después también lo tenemos en el contexto laboral. Pues digo, Claro. toda esta formación del jugador, aunque no haya llegado a ser profesional, sirve para el contexto laboral también. ¿Cuántas veces 1 año o 2 en el trabajo no logré lo que quería, dejo el trabajo, cambio de trabajo? Claro. ¿Sí? Va para la pareja, va para cualquier contexto sí. en el cual mis expectativas no se cumplan como yo lo estimaba. Cuán importante, Andrés, es la resiliencia. Tanto se habla de resiliencia y tampoco se explica mucho, ¿no? No se sabe bien qué es, pero exacto. igual suena bien. Es superación personal, bueno, tratar de superar una frustración, superar un obstáculo. Pero digo, ¿cómo actúa la resiliencia en estos casos de frustración, no? Sí, a mí me gusta mucho, el que no utiliza esa palabra, Nassim Taleb, que se hizo famoso con un libro que se llama El Cisne Negro, y escribe un libro que se llama Antifrágil, y a mí me gusta mucho el concepto, porque él decía que están las cosas frágiles y las cosas duras. Las cosas duras son las que tardan más tiempo en romperse, o se rompen. Claro. Y de hecho, mientras resisten, tienen la misma forma que tenían antes, hasta romperse. En cambio, dice que falta un concepto que es el de antifrágil, que es aquello que se fortalece, que se potencia frente a la adversidad. Yo creo que ese sería una de las mejores formas de describir la resiliencia. Es como un sistema inmunológico cuando frente a los virus y demás, ahora que estuvo tan de moda el virus, no lo nombremos más igual, el sistema se va perfeccionando, es decir, en la lucha se va perfeccionando, va logrando un nivel superior. Emocionalmente pasa lo mismo. Cuando las personas logran superar la adversidad, no siempre, cuando logran superar la adversidad, yo creo que coincide más con el concepto este de Nassim Taleb de antifrágil, porque realmente uno se vuelve más fuerte. De hecho, a lo largo de la vida, si uno supo llevar adelante las frustraciones, uno tiene más templanza, tiene otra actitud frente a los problemas, tiene otra respuesta emocional. Bueno, ese sería un ejemplo de antifrágil. Más que tardar más en quebrarse, es haberse reconvertido en algo más fuerte, con más capacidades que ante la adversidad uno no tenía. ¿Se dobla pero no se corta? Puede ser un... Sí, y hasta se perfecciona, agregaríamos. Hasta se perfecciona, Ajá. porque en realidad los sistemas vivos pasa eso. Ajá. Muchas veces se perfeccionan, los sistemas vivos se perfeccionan frente a la adversidad. En algunos contextos, cuando están dados, porque eso de lo que no te mata te hace más fuerte, no es cierto. Claro. Luego tiene una CB que no te mató y no estás más fuerte, ¿no? Es decir, cuando uno logra tener los recursos, por eso acá la importancia del acompañamiento. Si la persona frente a la frustración tiene los recursos, tiene el acompañamiento, desarrolla una versión que sí es una versión muy superior a la que tenía antes la adversidad. Claro. Entonces, es mucho más que no quebrarse, es lograr una complejidad que no existía antes de la adversidad. Hay un libro muy interesante de Víctor Frank, psiquiatra y filósofo austríaco, El hombre en busca de sentido. Él sobrevivió a campos de concentración nazis, bueno, y él siempre decía, yo no me voy a morir, no, y se sobrepuso y salió airoso de eso, bueno, Sí. y narra en ese libro extraordinariamente cómo eso te va ampliando el horizonte de posibilidades, ¿no? Bueno, pero es muy interesante. Víctor Frankl estuvo en los peores campos de concentración, Sí. es uno de los libros más vendidos de la Sí. historia, en Auschwitz y demás. Es interesante porque el concepto central del libro es el sentido. Claro. Entonces, volvamos entonces al punto inicial de la conversación. El tema es que si el sentido era llegar a la primera división, vivir el fútbol de este club, la posibilidad de perder el sentido de vida es enorme. Claro. Si es enriquecerme, formar una mentalidad, incluso vivir del fútbol quizás por otro camino, otro club, o aprovechar toda esta formación y vivir de otra cuestión, quizá ligada al deporte, pero las posibilidades de vida son un montón. Claro, claro. Entonces ahí ya es mucho menos probable la pérdida de sentido y es mucho más probable que se dé lo que Víctor Frankl dice. Andrés, muchas gracias por estar acá, Por muy favor. amable. Un placer. Es un gusto siempre hablar con vos sobre este tema y otros, ¿no? Por supuesto. Igualmente, ya tenemos muchas charlas. Sí, exactamente. Bueno, Andrés Dal Lago, psicólogo clínico y deportivo, hablando sobre frustración, resiliencia, temas interesantísimos. Vamos a hacer una pausa, pero antes también seguimos cumpliendo con aquellos que nos apoyan. Estudio AG Abogados, un equipo dedicado a proteger la seguridad jurídica de tus negocios, profesionales de más de 15 años de trayectoria orientados al asesoramiento de la empresa familiar y del emprendedor. Sarmiento 777, piso 7, departamento A. Comunicate al 341-628-1572. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes les decimos que cuando nos reencontremos va a estar acá Silvana Teiza, concejala de la ciudad de Rosario del Partido Justicialista. Pertenece al bloque Todos Hacemos Rosario. Enseguida regresamos.
Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Coldest, climatización y refrigeración, instalación y reparación de todos los componentes. Coldest, tu mejor opción. Gracias por elegirnos. Comunicate con nosotros al 341-682-7575. Bueno, tercer bloque, seguimos en línea directa, aquí por Televisión Regional, estamos en vivo, como bueno, es el primer programa de febrero. Siempre digo que agradecemos a todos aquellos que nos siguen y nos mandan mensajes permanentemente, apoyándonos y también posicionándonos en temas diversos, ¿no? Como tratamos acá durante 60 minutos de programa. Bueno, como anticipamos, está con nosotros Silvana Teiza, concejala de la ciudad de Rosario del Partido Justicialista. Están las comisiones de planeamiento y urbanismo, producción y promoción del empleo y servicios públicos concedidos. ¿Cómo te va, Silvana? ¿Cómo estás? Marcela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por venir, muy amable. Bueno, te estás ocupando, entre otros puntos, otros proyectos, de un proyecto presentado en 2019 por el entonces concejal Eduardo Tonioli. El proyecto implica sentar las bases para crear un plan maestro de trolebuses destinado a Rosario. ¿Cuáles son las características de esa iniciativa? Sí, como bien vos mencionás, es un proyecto que representamos en el mes de marzo del año pasado y que no habíamos podido llevar adelante durante el año porque estábamos inmersos en una emergencia del transporte que no nos permitía debatir nada que tenga que ver con el sistema, ¿no? En ese sentido y con la salida de la emergencia a finales del 2022 y justamente con lo ocurrido hace pocas semanas con la línea Q, justamente una línea de trolebús, hemos decidido volver a poner sobre la mesa y empezar a tratarlo ni bien comience el año legislativo. Vamos a aclarar, perdón, que la línea Q, para aquellos que todavía no se han enterado, tuvo inconvenientes en el sistema de baterías en los coches, o sea, coches que han traído de Rusia. Exactamente, y fue sacado de circulación. Exacto. En ese sentido, nuestro proyecto básicamente tiene como ejes principales 4 líneas, una que es reforzar y actualizar la línea K, que es la que está funcionando, y decimos actualizar porque hoy tiene coches de más de 29 años de antigüedad, y también reforzar porque en el pliego decía que teníamos que tener 25 unidades, de las cuales nunca se llegó, como máximo hemos tenido 17 unidades circulando. Por otro lado, la segunda es la línea Q, que queremos que retome, no vamos a resignarnos a que esa línea se saque de circulación, pero ya lo decíamos en ese proyecto y lo volvemos a reafirmar y quedó en evidencia con lo ocurrido, que hay una necesidad de extender el tendido eléctrico por Avenida Francia para no tener ese desgaste de tantos kilómetros de baterías, porque a la fecha hacían 13 kilómetros con batería, 13 kilómetros con tendido eléctrico, entendíamos que ese desgaste propio de las baterías iba a llegar mucho antes de lo previsto. E incorporar la línea M, que es una línea que estuvo funcionando en nuestra ciudad de Rosario, pero que fue privatizada y desguazada en el año 1984, en la época de la última dictadura cívico-militar, que conectaba el centro de la ciudad de Rosario con la zona sur, más precisamente lo que hoy sería la terminal de trenes Rosario Sur, pero estamos también proponiendo que se extienda ese recorrido hasta San Martín y Avenida 25 de Mayo Colectora, que es donde en un futuro vamos a contar con el Hospital Regional Sur.
Y la cuarta es la línea I, que estaría conectando la zona norte, más precisamente el puente Rosario Victoria, con la Plaza Sarmiento. De esta manera tener toda la ciudad interconectada con los trolebuses, y además estaríamos pensando también en empezar a cuidar un poco más el medio ambiente. Silvana, ¿hay consenso en el Consejo para que avance esto? ¿Va a prosperar? La realidad es que, como te decía, al menos en mi concejalía nunca hemos tenido la oportunidad de debatirlo. Entendemos que Eduardo tampoco ha tenido mucho éxito, por eso perdió estado parlamentario y lo volvimos a representar. Pero bueno, luego de las experiencias surgidas con la línea Q y con las falencias que tiene el transporte público, y sobre todo con esta salida de la emergencia, que empieza a hacer pensar un poco más en mejorar el transporte, me parece que es una buena oportunidad para trabajar este proyecto. ¿Cómo está, recién hablabas de las deficiencias del transporte, cómo está el tema frecuencias? Es un tema remanido que viene de hace muchos años, el tema de las frecuencias, muchas quejas de los usuarios. Exactamente, lamentablemente, constantemente y a diario los vecinos y vecinas siguen haciendo los reclamos por las frecuencias. Hubo un anuncio por parte del intendente a fines del año pasado, cuando definitivamente entendió que había una necesidad urgente de salir de esa emergencia del transporte y empezar a trabajar, en principio, a volver algunas líneas a sus recorridos habituales, incorporar unidades al sistema para empezar a mejorar sobre todo este tema de la frecuencia. Se anunció que se iban a incorporar 57 unidades, la realidad es que solamente se hicieron efectiva la incorporación de 15 unidades hasta el momento. Estas 57 unidades fueron anunciadas que iban a estar disponibles dentro del primer trimestre, es decir, que para el comienzo del año lectivo en marzo ya tendríamos que estar contando con ellas. Esperemos que se cumpla con ese objetivo, pero por otro lado dimos ese paso hacia atrás con la salida de la línea Q, es decir, que lo que pudimos haber avanzado con las 15 que se incorporaron, se retrocede con la salida de la línea Q, que va a ameritar que se tenga que reforzar la línea 127, que es la otra línea que hacía ese mismo recorrido. La verdad es que los reclamos persisten, nunca han cesado. Entendemos que estamos en un proceso de transición de salida de la emergencia, pero notamos que constantemente se da un paso hacia adelante, pero dos hacia atrás. Silvana, bueno, como es de dominio público, recientemente hubo un aumento del transporte urbano de pasajeros, de la tarifa, del costo del boleto, 99 pesos cuesta actualmente. Para información de todos, el intendente de la ciudad de Rosario tiene la potestad para aumentar el costo o el precio del boleto de transporte urbano de pasajeros de Rosario, 4 veces al año lo puede hacer. Silvana Teiza, lo que estás proponiendo es que esta potestad vuelva al Consejo, que sea tratado cuando haya una posibilidad de aumento por los concejales, digamos, no por la Intendencia. Exactamente, así lo dice también la Carta Orgánica de Municipalidades, es decir, esta facultad se le otorgó al intendente en el año 2019 por medio de la ordenanza 10.031, una ordenanza que nosotros hemos presentado hace pocos días, una iniciativa para derogarla, porque entendemos que, como bien vos decías, este tema se tiene que debatir en el Consejo. En el Consejo lo conformamos distintos bloques de distintos partidos políticos y de distinta representatividad. Por algo fuimos elegidos por los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Entendemos que a la hora de debatir un aumento de tarifa no solamente debemos hablar de si se aumenta o no se aumenta, sino de todo el sistema en general. También lo decimos, y no es la primera vez que lo estamos diciendo, también lo decimos cuando pasa lo del aumento de tarifa de taxi, que sí le corresponde al Consejo. Es decir, para nosotros, cuando uno se sienta a debatir un aumento de tarifa o si corresponde un aumento de tarifa, también se tiene que hacer cargo de qué hace falta para mejorar el servicio o cuáles son las dificultades que está prestando el sistema de transporte. La realidad es que hoy son muchas, y si nosotros no estamos notando una mejora o un avance, o como bien te decía, desde la salida de la emergencia, una serie de anuncios, y estamos en ese periodo de transición de salida y no estamos viendo los resultados cuáles fueron, tampoco considerábamos que era prudente al día de hoy haber tomado esa decisión de hacer un aumento de tarifa. Tengo entendido que oportunamente le dieron la potestad al intendente por un acuerdo que hubo entre, digamos, el Frente Progresista y Juntos por el Cambio. Eso posibilitó, digamos, que el intendente tenga esa potestad de aumentar el boleto 4 veces al año. Exactamente, fue un acuerdo político que hubo en el Consejo. También entiendo que hubo otros bloques que también
Adhirieron, no en su totalidad. Pero bueno, la realidad es que hoy estamos en el 2023, esta es la situación. Nosotros consideramos que amerita que esa potestad vuelva al Consejo. Si bien la ordenanza 10.031 le da esta potestad al intendente hasta diciembre del 2023, nosotros consideramos que tiene que ser cuanto antes, sobre todo para poder prestarnos a estos debates. Yo te cuento mi experiencia como concejal. Yo asumí en diciembre del 2021 y en todo el 2022 me costó muchísimo que se pudiera tratar algún proyecto que hablara del transporte público, porque estábamos en medio de una emergencia de transporte. Es decir, no es que ahora se nos prendió la luz y queremos debatir el aumento, queremos debatir las mejoras. No, fue algo que pedimos durante todo el 2022 y que nunca se nos había permitido hacer. De hecho, hoy nos encontramos, por ejemplo, por decirte, con una propuesta que fue aprobada, un decreto en septiembre del 2022, de extender el recorrido de la línea 102-144 en la zona de Villa Olímpica, solamente 5 cuadras, solamente para beneficiar a todo ese complejo habitacional grandísimo que se ha consolidado en el 2022 en esa zona, porque la punta de línea es en un descampado donde hay muchísimas cuestiones de inseguridad. Los vecinos que están desde aquel costado caminan muchas cuadras o 2 o 3 cuadras, pero innecesariamente cuando el colectivo pudiera pasar por dentro del complejo. Con eso te quiero decir, durante todo el año estuvimos presentando iniciativas para mejorar y beneficiar a los vecinos y vecinas, usuarias y usuarios de transporte, pero pareciera como que este intendente o el ente de la movilidad no está escuchando del todo bien. ¿Llega en marzo la SUBE a Rosario para todos los colectivos de la ciudad o ya está eso? Nosotros estamos muy entusiasmados porque tanto desde la Intendencia, pero también desde el Ministerio de Transporte de la Nación, el reciente ministro Diego Giuliano, desde que era secretario de Transporte, lo venía trabajando, y definitivamente en los primeros días de marzo todo indicaría que vamos a poder empezar a trabajar en principio con las dos tarjetas en paralelo, tanto la SUBE como la MOVI, en un periodo de transición aproximadamente por 120 días, para que definitivamente sea la SUBE cual sea la tarjeta para poder viajar en el transporte en nuestra ciudad. Muchas gracias por estar acá, Silvana, muy amable, como siempre. A vos, Marcelo, un gusto. Es un gusto, gracias. Silvana Teiza, concejala de la ciudad de Rosario, hablando sobre el transporte de colectivos. Cuántas veces hemos hablado, ¿no?, sobre este tema y no hay muchos subtemas sobre este tema que no le encontramos una solución, ¿no? Es increíble, se discuten, pero nunca se llega a buen puerto, y sobre todo el tema de las frecuencias del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos, para seguir cumpliendo con los anunciantes, OSBE Constructora, hacemos casas, quinchos con piletas, reformas y ampliaciones, otorgamos presupuestos sin cargo. Llama al 341-381-5620 o acércate a Maipú 2065 Rosario. Vamos a hacer una pausa y cuando nos reencontremos voy a presentar hoy a 2 debutantes. Va a estar conmigo aquí en la mesa Jacqueline Celis, licenciada en Comunicación Social, y Oscar Fonso, que se va a encargar de la parte deportiva. Él es periodista precisamente deportivo, así que vamos a tener una charla, una conversación entre los tres. Volvemos ahora enseguida, ya estamos con ustedes. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. ICA, helados de autor, elaborados artesanalmente con los mejores ingredientes y dedicación en cada proceso. ICA, Marul 667, Rosario.
¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa ya en la última parte del programa. Estamos en vivo por televisión regional y como lo dije antes, bueno, está aquí en la mesa conmigo licenciada en Comunicación Social, Jacqueline Celis, quien estuvo hace unos años compartiendo conmigo el programa. ¿Cómo te va? Un gusto, gusto recibirte. Tanto tiempo, Marce. Sí, así es. ¿Cómo estás vos? Yo, bien. Llegada de vacaciones. Llegada de vacaciones. Estuviste en Córdoba. Estuve en Córdoba. ¿Qué diferencia que hay de Rosario a Córdoba? Hay mucha diferencia. Así es. Sí, así demasiada, y sobre todo con la seguridad. Era como lo que hablábamos el otro día, Marce. Exacto. Pero relajada. Es lo bueno. Eso es importante, ¿no? Sí. Distenderse cuando uno va de para arrancar el año, sí. más que nada. Ya empezamos y decís, bueno, arranco con un poco de fuerza, vamos disfrutando un poquito y ya el año después se viene cargadito. Sí. Después hay que tomar aire, como yo digo, tomar aire para después... Para impulsarse. Sí, exacto. Sí. Bueno, Jacqueline, vas a estar en la producción también del programa, acompañándome también a mí con los temas de las entrevistas a distintos invitados. Yo la verdad que estoy muy contenta que me hayas vuelto a convocar, muy contenta de estar a tu lado nuevamente. Es nuevo todo para mí, fueron 10 años más o menos, 11, claro. Y bueno, me alegra mucho de estar compartiendo con vos acá pantalla y bueno, espero poder aportar lo mejor de mí. Seguro que vas a estar a la altura de las circunstancias, no tengo dudas, ¿eh? Bueno, así que, esperemos y vamos siempre para adelante, como te decía. Exactamente. Bueno, y ahora sí, lo vamos a presentar a otro integrante, a un nuevo integrante del programa, Oscar Fonso, es periodista deportivo. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Un gusto igualmente compartir con vos. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Muchos años. Hemos hecho radio juntos. Radio, exactamente. Así que, bueno, yo realmente me agrada mucho que estés acá en la mesa y que estés participando en línea directa. Sí, la verdad, después de tantos años, bueno, ahora en televisión. Así es. Estás en Radio Tango hace mucho tiempo. En FM Tango, sí, 20 años en FM Tango. Estás en las transmisiones de los partidos, ¿no? En las transmisiones de fútbol, en estudios centrales. Bien. Bueno, tenés un tema para desarrollar ahora. Sí. Ya empezamos con los temas allí. Sí, seguro. Porque se ha lanzado la candidatura para el Mundial 2030, Argentina, juntamente con Uruguay, con Paraguay y Chile. Bueno, se realizó en el predio de AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino. Estuvieron en esta corporación Juntos 2030, contó con la presencia de los principales dirigentes de cada federación y de la Conmebol. Bueno, estuvieron Alejandro Domínguez, que es el presidente justamente de la Conmebol, Claudio Chiquitapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Milat, de Chile, Ignacio Alonso Labat, de Uruguay, y Robert Harrison, de Paraguay. Como también asistieron ministros de deportes de cada país. Estuvo Lames ahí, ¿no? Estuvo Matías Lames, de Argentina. Estuvo también Alexandra Venado Vergara, de Chile. Sebastián Bauzá, de Uruguay. Y Diego Galeano Harrison, de Paraguay. Eran los que estuvieron hoy en esta reunión que se ha lanzado la candidatura de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, Paraguay y también de Chile. En principio era Argentina-Uruguay y luego se juntaron también Paraguay y también Chile para realizar la Copa del Mundo 2030. Fíjate vos cómo ya estamos proyectándonos a que todavía falta el Mundial anterior, ¿no? Exactamente, falta el Mundial 2026, que se va a estar realizando en los Estados Unidos, en Canadá y también en México. Así que faltan muchos años, pero esto es el lanzamiento recién ahora. Aproximadamente para mediados del año 2024 se va a estar determinando la FIFA, por supuesto en el Congreso número 74, que allí, el presidente Infantino y todas las federaciones, es la votación de todas las federaciones, asociaciones, que determinarán en dónde se va a realizar la Copa del Mundo 2030. Están también
compitiendo juntamente con la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Los países son España y Portugal, que también se junta con Ucrania. Ajá. Por el lado de Europa, también va a competir con Marruecos, que se lanza en África solo, y la otra candidatura ya son de distintos continentes, porque está Arabia Saudita por el lado de Asia, Grecia por el lado de Europa y Egipto por el lado de África. Así que contra esas asociaciones, contra esos países va a estar la competencia para ver si se desarrolla, si sale beneficiada la candidatura 2030 para Argentina, ¿no? Que recordemos que en 1978 se realizó el Campeonato Mundial en Argentina solamente. Claro. Pero lo que apunta más precisamente la Conmebol, es que hace 100 años, en 2030 se va a cumplir 100 años, del primer Campeonato Mundial de Fútbol que fue en 1930, que se desarrolló en Uruguay, donde Uruguay fue campeón mundial y Argentina salió subcampeón. Ahora la final. Bueno, el estadio ahí era el Centenario. Bueno, ese va a ser uno de los estadios, el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Otro de los estadios que se va a desarrollar va a ser en Defensores del Chaco, en Paraguay. El otro sería en Santiago de Chile. Y en Argentina, hay varios estadios. Primero sería el Monumental de River, que tienen ya una capacidad con todos los arreglos que se han realizado. Qué linda quedó, el estadio quedó muy lindo. Bárbaro, y ya va a quedar una capacidad de 84.000 espectadores. Va a ser el más grande aquí en la Argentina. También el estadio de Santiago del Estero, en Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Otro de los estadios es el estadio Mario Alberto Kempe, de Córdoba. Exacto, sí. El otro sería en La Plata, que antes se llamaba Estadio Único, ahora se va a llamar Diego Armando Maradona. También otra de las sedes. Y el de Mendoza, Estadio Malvinas Argentinas. Exacto. Hasta ahora serían en total esos 5 los probables. Pero también se pueden agregar el Estadio Minela, que se debe refaccionar, porque está un poco descuidado el estadio, después de lo que fue en 1978, que se disputó allí, no se le han hecho arreglos y necesita muchos arreglos. De Mar del Plata. El otro sería el Bicentenario de San Juan, otro de los probables. También está en Rosario. Claro. El gigante que no se olviden de Rosario. Exactamente. Que no tengan en cuenta. La última vez que jugó Argentina allí fue eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica. Fue en el 2009 que jugó Argentina con Brasil. Pero después no volvió a jugar la selección argentina aquí en Rosario. Que se acuerden de que tiene que venir a Rosario también, porque eso es importante, porque hubo un inconveniente aquella vez y se decidió que no vengan más a Rosario. Capacidad de espectadores, que desbordó, por muchos inconvenientes. Oscar, y habría que ver si el estadio de News, con todas las remodelaciones, también puede apuntar. Faltan 7 años. Sí. Es mucho. Pero lo vamos a saber bien en dónde se juega recién en el 2024. Recordemos, antes de la Copa América, porque la Copa América en 2024 se va a desarrollar en los Estados Unidos. Bien. Oscar, ya que te tengo acá, te quiero hacer una pregunta de miras al próximo Mundial 2026. ¿A vos te parece que Messi va a jugar, va a llegar para jugar, va a decidir jugar el próximo Mundial? En este momento tiene 35 años, llegaría con 39. Si sigue con este nivel, pienso que sí. Llegaría a jugar. No se va a retirar. Yo pienso que no, ahora tiene que disfrutar de haber salido campeón del mundo después de tanta lucha, que era lo que le faltaba. Logró la Copa América, logró ahora el Campeonato Mundial de Fútbol, nada más y nada menos en Qatar 2022, y sería bárbaro para poder disfrutarlo, por lo menos el próximo Mundial en el 2026. Y parece que Scaloni ya puso la firma, ¿no? Tiene que firmar, se lo espera, está por en firmar España, ahora. Tiene que venir a la Argentina para la semana que viene. Y dio indicio. De palabra ya está. Dio indicio el presidente Chiqui Tapia como que está todo encaminado para que firme por 4 años más el Lionel Scaloni, que es el técnico campeón del mundo. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo que nos dejaron, ¿no? No solamente el técnico, que por supuesto hay que valorar todo lo que hizo Scaloni cuando recibió críticas permanentes del periodismo, principalmente de Buenos Aires, ¿no? Inolvidable todo eso. Y qué demostración de humildad. No solamente él, sino también cómo contagió a todo el grupo. Eso es también fundamental. Es un líder. El líder es eso. Realmente, el líder es contagiar al resto y ayudar y estar presente siempre cuando el otro requiere algo. Y creo que esto pasó algo así en la selección. Con un gran equipo de trabajo, con Walter Samuel, con Roberto Ayala,
también con Aymar, Pablo Aymar, que también estuvo en esta reunión, Pablo Aymar, y también estaba Roberto Ayala, de los recientes campeón del mundo. Los demás jugadores, bueno, están todos en los distintos países, en distintos equipos jugando, pero también estuvieron los campeones del mundo de 1978, como Filiol, también estaba Tarantini, bueno, estaba Ricardo Villa, estaba también Omar La Rosa, estuvieron también los de México 86, campeonato mundial, Ruggeri, estaba el Chino Tapia, también Héctor Enrique, bueno, Garré, Pumpido, había muchos que estaban reunidos y bueno, muy contentos y felices, lógico. Nombraste a Filiol recién. Yo siempre digo esto, he visto buenos arqueros, ¿no? Porque hay realmente arqueros para destacar, pero como Filiol, es mi opinión, ¿no? No he visto de esa etapa, de la década del 70, del 80, a esta parte. Realmente, no solamente lo demostró en la selección nacional, sino en River, más allá de que River en ese momento tenía una gran carrera, una gran trayectoria. Exacto, tenía un gran equipo, River, Norberto Alonso. En esa época Pasarela. Bueno, pero Filiol realmente, yo era chico, por supuesto, pero digo, me acuerdo cómo se arqueaba en el aire para sacar las pelotas que venían difíciles. Y cómo achicaba el arco, me parece que es para destacar eso. Terminó atajando en Vélez, en el partido contra Newell's. Exactamente. Grandes jugadores, realmente. Y ahora llegamos al Dibu Martínez. Claro, bueno, sí. Un que lo salvó en la final. Extraordinario, un gran nivel. Que estaba jugando en el Aston Villa en Inglaterra, en la Premier League. Bueno, Oscar, muy completo, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu aporte y bueno, te esperamos siempre acá en Línea Directa. Por supuesto. Gracias, Jacqueline, también. No, gracias a vos, Marcelo. Bueno, nosotros nos vamos, lamentablemente, por la amabilidad de habernos acompañado, decimos siempre muchas gracias y nos vamos a reencontrar la próxima semana ya con más temas y más Línea Directa. Un gusto.